Continuamos entonces con la ley de senos y ahora lo que queremos hacer es calcular el ángulo. Con la ley de cosenos calculamos la resultante y con la ley de senos vamos a calcular el ángulo de nuestro sistema. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar F2? Importante entonces que recuerden el diagrama que se explicó anteriormente, donde el triángulo debe de ser oblicuo y entonces simulen esta C sería nuestra resultante, ¿sí? Y tenemos su ángulo, 143. Entonces el ángulo de C sería 143. ¿Y cuál es el ángulo que nosotros queremos saber aquí? Si ustedes ven, lo comparamos con este, sería el ángulo A. ¿Qué sería el contrario de nuestra F2, no? Si queremos saber el contrario de F2. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? A, seno de A, C, seno de C. En este caso, si nos vamos a la ley de senos, así quedaría entonces lo que nosotros vamos a utilizar, siendo A, F2, seno de A, seno de ángulo, C sería nuestra resultante y seno de C, el seno de 143. Entonces, repetimos, para calcular el ángulo necesitamos la ley de senos y vamos a hacer nuestra sustitución, ¿no? Quedamos entonces que F2, seno del ángulo, es igual a la resultante por el seno de la resultante, que sería 143. ¿Qué es lo que sucede aquí? Seno del ángulo que está dividiendo va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando, ya lo tenemos acá. Y seno de 143 que está dividiendo va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. ¿Qué es lo que nosotros no conocemos? El seno del ángulo. Ya vamos a sustituir todos nuestros valores, ¿no? R, la resultante la conocemos, ya la calculamos. F2 es una información que nos da el ejercicio. Y 143 es una deducción que nosotros sacamos porque era el ángulo, ¿sí?, que complementaba a los 37 grados, que era el ángulo que formaba F2 respecto al sur. Y como nosotros queremos calcular el seno del ángulo, R, que está multiplicando, va a pasar al otro lado de la igualdad, dividiendo. Y ahora sí hacemos toda nuestra sustitución. Recuerden, aquí lo único que pasó es que esto lo vamos a pasar a la derecha y el seno del ángulo a la izquierda, ¿no? Este aquí está, o sea, realmente no sucedió nada, simplemente para que se vea mejor y se observe mejor el procedimiento sucede esto. Y ahora sí, F2, información que nos da el ejercicio, igual a 4 kilogramos, el seno de 143, 0.6018, y la resultante que calculamos con la ley de cosenos, 8.0623 kilogramos. Multiplicamos 4 por 0.6018, 2.4073 y nuestra resultante 8.0623. Aquí vamos a hacer una división, ¿no? Y entonces las unidades que tenemos se van a hacer 0 por ley de exponentes y 2.4073 entre 8.0623 es igual a 0.2986. De hecho, el resultado es 0.298582, pero lo vamos a redondear a 4 cifras, por eso es 0.2986. Y después, para calcular nuestro ángulo, lo que sucede es que este seno va a pasar al otro lado de la igualdad como seno a la menos 1 o arco seno, ¿no? Como ustedes quieran. En algunas calculadoras se los marca como seno a la menos 1, otro dice arco seno, y ya lo que hacen ustedes es sacar seno a la menos 1 de 0.2986 o arco seno de 0.2986, y el ángulo ahora sí lo obtenemos, que es 17.3735. Entonces, si ustedes recuerdan, obtuvimos por el método gráfico nuestra resultante igual a 8 kilogramos,
8 centímetros en la escala, y por el método analítico 8.0623 kilogramos. Por nuestro método gráfico el ángulo era 17.3, ¿sí? Con nuestro transportador, y con el método analítico era 17.3735. No varía mucho, pero imagínense que cuando están a lo mejor construyendo una casa o una estructura, ¿cómo se podría magnificar o multiplicar el error por muchas veces, ¿no? Por eso es importante el método analítico para resolver vectores. Es mucho más exacto, como lo pudieron ustedes notar. Bueno, continuamos con la descomposición rectangular de vectores por métodos gráficos y analíticos. Un sistema de vectores puede sustituirse por otro equivalente que contenga un número mayor o menor de vectores que el sistema que se está considerando. Si el sistema equivalente tiene un número mayor de vectores, el procedimiento se llama descomposición. Si tiene un número menor de vectores, el procedimiento se denomina composición. Como ya vimos anteriormente, la ley de senos y la ley de cosenos nos sirve a nosotros cuando se forma un triángulo. Pero ¿qué sucede entonces cuando los vectores son 4, 5, 6? Ya es difícil aplicar ese método, ¿sí? Y existe otro método para su solución. Y entonces lo que hacemos para resolver sistemas vectoriales por este método es primero determinar el componente horizontal y vertical de cada vector. Necesitamos saber cuál es su posición sobre el eje X y sobre el eje Y. Después se suman las componentes horizontales para obtener un vector en la dirección horizontal, que se denomina o se denota por la sumatoria de X. Así se llama este símbolo, ¿no? Sumatoria en X. Lo que debemos de saber como importante es que el componente horizontal se multiplica por el coseno de cada ángulo. Entonces, vamos a multiplicar el vector con una fuerza, ¿sí? En X por el coseno de ese ángulo que forma el vector. La sumatoria de X así se va a conformar. Y si tenemos dos vectores, pues es el vector 2 con respecto a X por el coseno, en este caso tenemos de beta, ¿no? Aquí era coseno de alfa. Después tenemos, si tenemos otro vector, un vector número 3, sería F3 de acuerdo o respecto al eje X por el coseno de omega. ¿Sí? Si tenemos otro vector 4, sería la fuerza del vector 4 con respecto al eje X por el coseno de teta y así sucesivamente. Debemos de tomar en cuenta que si el vector, para hacer la sumatoria en X, si el vector está del lado derecho de nuestros cuadrantes, se toma como positivo. Y si está del lado izquierdo, se toma como negativo, como ya les expliqué en una clase grabada previa. En el número 3, nuestro apartado número 3, ahora se suman las componentes verticales para obtener un vector en una dirección vertical, denotado como la sumatoria en Y. Es importante en este caso, ¿sí?, que se va a multiplicar aquí por el seno del ángulo. Entonces, si ya notaron, cuando nosotros tomamos el eje X, ¿sí?, vamos a multiplicar por coseno, y cuando delimitamos el eje vertical o eje Y, vamos a multiplicar por el seno. En este caso, la sumatoria de Y sería igual a la fuerza de nuestro vector 1 respecto al eje Y multiplicado por el seno de ese ángulo que está formando, ¿sí?, por el seno de alfa, más la fuerza del vector 2 respecto al eje Y por el seno de ese ángulo, seno de beta en este caso, más la fuerza del vector 3 respecto al eje Y por el seno de omega, que es el seno de este ángulo, más la fuerza del vector 4 con respecto a Y por el seno de teta, que sería ese ángulo, y así sucesivamente, ¿no? Si son 6, 7, 8 vectores, etc. En este caso, recuerden, ya se les explicó, el vector que está del lado superior al origen se toma como positivo y el que está del lado inferior se toma como negativo.
Después de hacer nuestras dos sumatorias, ¿sí? Con el teorema de Pitágoras se encuentra analíticamente la magnitud de la resultante. En este caso, nuestra resultante va a ser igual a la raíz de la sumatoria de x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado. Y por último, el ángulo se determina por la tangente de la sumatoria de y entre la sumatoria de x. Aquí nuestra tangente, si ustedes ven, se las voy a explicar de cualquier manera más adelante, va a pasar al otro lado de la igualdad como arco tangente o tangente a la menos 1. Y siempre se va a formar con respecto al eje x. Va a ser nuestro marco de referencia.